Vale, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Nos ha surgido de repente, después de esta locura de directo que llevamos estos días probando el Cyber Titans, tener una reunión maravillosa con una persona que ahora mismo se va a presentar él mismo y vamos a estar tratando un poquito los temas que hemos podido ver durante estos días, ya casi semanas de testeo, así que dejo que se presente él. Muy buenas a todos, bueno, soy Daniel, CEO y fundador de Lead Lab. Encantado de estar aquí con vosotros, con los primeros beta testers de este juego de Cyber Titans que estamos haciendo, así que un auténtico placer de estar aquí con vosotros. El gusto es nuestro, lo hemos estado hablando mucho, lógicamente tanto en stream como fuera de stream, que bueno, pues que poder disfrutar ya de juegos, aunque lógicamente pues como vamos a comentar un poco, hemos podido encontrar muchos bugs, etcétera, que para eso estábamos. Poder empezar a disfrutar y tener ganas de jugar a algo y que se te olvide básicamente el tema de la inversión, el tema de que si va a pagar, si no, y estar jugándolo por pura y mera diversión y competitividad, que yo creo que es factor crucial lógicamente en este juego. Pues bueno, ya de por sí es algo maravilloso y que bueno, pues a mí me ha impulsado a hacer la barbaridad que llevo de horas en streaming, así que algo bueno tiene, eso estamos todos de acuerdo. Así que bueno, no sé si nos quieres comentar un poquito qué tal la experiencia como tal de, bueno, de la salida de esta beta, de el curro que se estáis pegando, que algo más o menos nos hacemos a la idea. Pues eso, ¿no? Llevamos desde este año desarrollando el juego. He tenido que hacer pues todo el equipo y hombre, estamos yendo, pues como os imagináis, a piñón, ¿no? Y sí, lanzamos la beta la semana pasada y poco a poco pues estamos viendo qué problemas hay. La verdad es que todos los que estáis reportando y que haya más partidas, ¿no?, en juego, pues nos está ayudando un montón. Somos conscientes, ¿no?, que el juego todavía le queda bastante. Creo que ya estamos con el 100% de gameplay metido, a falta de cambiar algunas cosillas, y a partir de ahora pues es ver todos los bugs, ir haciendo los ajustes, ¿no? Me comentabas hace un rato, ¿no?, lo de que los magmas están totalmente rotos. Pues es verdad, o sea, pero eso es a nivel de, ya no de diseño, sino a nivel de pues, que están aplicando como todo el daño o por 10 o algo así. Entonces es poco a poco ir solucionando, y yo es lo que digo, ahora ya tenemos un juego casi divertido, ¿no? O sea, no, todavía le queda un poquillo, le queda un poco, pero así que 100% es muy divertido, si no, no podríamos jugar 10 horas seguidas, sí, te lo garantizo. no tiene más. Y después de 10 horas, que hayan pasado 24 y que estábamos ahora mismo echando unas partidas. O sea, tiene algo y nos ha enganchado a todos. Me encanta porque yo también, hablándolo con el equipo, es como ya entran en discusiones de pues estos están rotos, pero estos les hacen counter, ¿no? Entonces ya la gente está empezando a ver el meta, ¿no? El meta dentro de lo roto que puede estar, pues el meta del juego, descubriendo nuevas compos, descubriendo los personajes y demás. Sí, de hecho, hemos empezado a montar ya la guild de data y ya tenemos gente montando excels, pasando capturas, esta composición es una barbaridad. Bueno, a mí es algo que me flipa, así hablando en plata, pero me parece maravilloso ver cómo esa interacción de la gente, ese pique divertido que justo antes de empezar esta partida o dos entraba alguien en el chat que no sé ni quién era y me decía, te voy a calentar esta partida, ve preparado. No sé, creo que es muy divertido y una competitividad muy sana y está muy bien. Así que nada, si queréis que pasemos un poco al reporte de bugs express que hemos podido ver nosotros y a ver si, bueno, pues tienes alguna respuesta. Es cierto que hemos tenido un previo con parte del equipo y bueno, su respuesta al final era que aunque nosotros, como comentabas, no vemos el error y decimos, vale, magma pues no nos deja terminar la partida. Detrás de eso a lo mejor hay 200.000 cosas más, no es tan sencillo, ¿no?, como se ve, pero sí que, bueno, a veces no es complicado, a veces es error de una línea, que hay algo que de todo el código de miles, que algo ahí está fallando, o es algún cambio nuevo que hemos introducido. Entonces habrá un momento que será pronto, que ya dejaremos de desarrollar y nos dedicaremos 100% a resolver esos bugs, esos conflictos que están ocasionando que no se vea bien. O sea, realmente, si queréis, o sea, toda la lista de errores, o sea, yo creo que ya los chicos son conscientes, Oscar, Kevin, Mark, que están recopilando pues, toda la información. O sea, ellos ya lo ven y creo que realmente todo lo que veáis que es un bug, o sea, es así. Sí. Ahora mismo, simplemente que no está solucionado. Entonces, si queréis saber alguna pregunta de cualquier mecánica del juego o lo que sea, pues también me podéis preguntar lo que sea o lo que se vendrá. Yo sé que Ricardo tenía algunas, sé que probablemente algunas sobre el token, sobre partidas. Bueno, tenemos a Ibix por aquí en el chat, también está Tenorio, también está Sasuke, así que vayan preguntando con tranquilidad y... Yo lo primero que comentar
y creo que es algo muy difícil de un juego, que es el balance entre composiciones, que para ser una beta está súper bien porque yo creo que todos hemos conseguido hacer un top 1 con Forest, con Océano, con Caster, básicamente que se puede jugar de todo y ganar, obviamente quitando que Magma está buggy y no nos dejaba jugar, obviamente si no jugamos Magma, todos hemos ganado con prácticamente todo, sí que lo típico, pues siempre hay una que es más fácil de montar o que siempre suele ganar más que otras, pero la verdad que es bastante disfrutable. Yo estoy intentando testear todas las sinergias al máximo, el otro día intenté hacer los 4 asesinos a ver qué hacían, una puta mierda, los 4 shooter a ver qué hacían, una puta mierda, no pegan. Entonces, yo intento siempre buscar el máximo y así es como se encuentran también los errores, ¿no? Por ejemplo, otro día intenté hacer los 6 humanoides, también porque sale el robot y tiene que ser la hostia, y hago los 6 y no sale el robot, ¿sabes? Y digo, me cago en todo. Pero es eso, que lo vas testeando y te vas dando cuenta de que está más roto y que no, pero a nivel de para ganar, no porque estemos buscando bugs, o sea, porque quieres ganar y luego de repente encuentras un bug. Entonces, yo creo que hay bastantes mecánicas, obviamente pensando en el TFT del LoL, estaría súper guay también porque nos ayudaría a encontrar más errores de manera más fácil. Por ejemplo, temas de daño. ¿Cuándo se va a implementar la tabla de daños que hace cada personaje? Porque imagino que eso no sé si será muy difícil de implementar o muy fácil, pero eso nos ayudaría a saber qué personaje realmente está tirando la ulti o no, qué objeto, por ejemplo, realmente está haciendo el daño o no, como la capa de fuego solar que se puede hacer, que sería la doble coraza C, creo que es. Sí. Y bueno, ¿eso cuándo podría estar implementado? Todo este feedback visual, ¿no? Que cuando pases o cliques en un personaje o en las acciones, ¿no? Lo que hacen y cosas tan simples como ¿para qué sirve el oro, ¿no? O ¿cómo ganas oro? Pues esto, todo este feedback visual pues lo estamos integrando ahora. De hecho, hemos hecho una nueva vista totalmente diferente de cómo se va a ver el campo y de cómo se van a ver los elementos, que yo creo que a vosotros y a otra gente que nos estáis ayudando un montón en esta etapa, pues os pediríamos feedback incluso antes de implementarlo, pero creo que está muy chulo y va a venir con este cambio. O sea, todo este feedback visual de que le das clic a un personaje, ¿no? A un objeto, etcétera, pues que se vea lo que está haciendo, los stats que tiene en cada momento, pues esto lo vamos a tener pronto, ¿no? De las familias, que se vean como destacados, que todo esto, lo que tienen otros juegos del estilo, pues pronto, en la próxima actualización lo vamos a tener. Y sobre los magmas, hoy hemos estado peleándonos con eso, no sé si podemos, luego le preguntarle al equipo que a ver si podemos subir una versión pronto, lo más pronto posible, para que todas las partidas sea magma contra magma. Y sí, literal, porque no se pueden acabar las partidas. O sea, si se pudiesen acabar y, bueno, está roto porque está muy fuerte, bueno, no pasa nada, porque nosotros lo que intentábamos cuando no sabíamos todavía que se crasheaba por culpa de eso, era buscar el counter, ¿no? Es decir, joder, pues me voy a hacer Ártico con el cristal azul, full tanque, y a ver si consigo aguantar la hostia y después ganarle a la compo, porque la compo de Magma al final solo tiene eso. No está subida ni nada. Es el impacto, sí. O sea, no tiene más, ¿no? Y en general lo que desde diseño lo que hemos intentado hacer, ¿no? Que todas las sinergias 8 sean muy fuertes, ¿no? Que sean muy, muy potentes. Sí, obvio. Hay que ver si lo hemos conseguido, pero para así darle mucha utilidad al objeto de metamorfosis, que ahora mismo está saliendo creo que también demasiado. O sea, sí, el asunto, que es lo que comentábamos antes del objeto, hay mucha gente, esto no sé cómo de realista es, ahora te comentará Ricardo en concreto, que sé que lo va a explicar mejor que yo, el tema de dónde falla y dónde no falla el metamorfosis, pero hay mucha gente que nos comenta lo mismo al entrar y es no me da tiempo ni a leer. Entonces, nosotros hemos estado hablando y sí que es cierto que yo ahora mismo cuando juego, ahora no, estoy cansado, pero si estoy tranquilo y me pongo a jugar, sé que me da tiempo a montar las cosas, pillado, pero me da tiempo, pero sí que es verdad que si acabas de entrar, tus primeras 15 partidas tienes una sensación de la jungla. Entonces estuvimos hablando un poco eso y no sé si os habéis planteado el quizás tocarlo y meter, no hablamos de una barbaridad, pero a lo mejor 3 segundos, 5 segundos más que... Sí, yo creo que seguro que eso lo haremos. Y sobre todo hay una ronda, todavía no se le está dando la profundidad que nos gustaría, que es la ronda de los cristales. Porque ahora mismo es como todo el mundo va por el cristal, ¿no? Se junta cristal y ya está. Pero quizá hay que valorar otras estrategias, ¿no? Cuando la metamorfosis salga la cantidad de veces que debería salir, pues igual hay que valorar eso por encima, o un personaje, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el ritmo del juego sí que tiene que ser más pausado, porque es un juego tranquilo, ¿no? Es un juego en el que no quieres estar, no es un shooter, no es un juego que tienes que estar estresado, sino tienes que tomar buenas decisiones y jugar tranquilo. Entonces, por supuesto, si a la gente le falta tiempo, vamos a aumentar el tiempo entre
entre partidas de preparación. Ahora que dices esto de los skips y la ronda de skips para darle más importancia, a mí como idea, ya sé que igual tengo una burrada, pero a mí, por ejemplo, si por ejemplo los personajes que podemos escoger tuviesen doble sinergia, es decir, que en vez de darme un punto de magma, si cojo ese magma, me da 2. Entonces ahí yo sí que buscaría justo el que para la compu que estoy haciendo, y en vez de buscar un metamorfo, como tengo un doble, ya no necesito el metamorfo para llegar al 8. No sé si me explico. Igual es una mecánica que no sé de programación, no sé si es imposible de hacer o muy difícil, porque ya lo que dices tú, ya buscaríamos más eso para, obviamente, si no salen 25 metamorfos, porque el otro día acabé con 5 metamorfos de objetos, o sea, también es lo que dices tú, si hay menos metamorfos, obviamente, le daría esa profundidad, yo creo. La metamorfosis en los Excels que hemos hecho nosotros debería salir un 5%. Obviamente no está saliendo un 5%. Hostia, pues. Está saliendo algo más, sí. Está saliendo un 95%. Sí, yo consigo 5, o sea, sí, una partida. No, al revés, yo creo que gustaría que hubiera como 3 formas de ganar, ¿vale? Entonces, una sea sacar un cristal al 3, ¿no? Que ya te da una ventaja muy grande. Otra sea subir una legendaria al 3, que no sea muy complicado. Yo todavía no he conseguido subir a ninguna. Yo me quedé una ayer, tío, pero es por tiempo, ¿eh? O sea, si tuviésemos un pelín más de tiempo, podría hacer los roleos más rápidos, que fui lo más folla posible, ¿eh? No, pero sobre todo cuando la hubiese sacado, mucho oro. Sí. La hubiese sacado. Yo la hubiese sacado con 2 segundos más por ronda. Yo la hubiese sacado, pues, pero es que me faltó tiempo para rolearlo todo el oro y hacerlo bien. Pero sí, es lo que dices. Legendaria al 3 es Insta Win, la típica. Y la tercera es sacar una sinergia al 8. Sí. O sea, sacar la metamorfosis. Entonces, yo veo que todavía no podemos hablar ni siquiera del balanceo porque nos faltan cosas por implementar o por corregir. Entonces, pero esas 3 formas de ganar sí que las visualizo bastante. Y lo de añadir lo que dices tú, de que una valga doble, ¿no? Que es como un chosen, ¿no? del TFT. No lo quiero decir, pero sí. Creo que le quitaría mucho protagonismo a la metamorfosis, pero obviamente te entiendo, pero es que ahora mismo no está funcionando bien, entonces cuando funcione bien, ahí sí que podremos sacar conclusiones. Y el tema de la primera decisión, que en vez de un skip haya 2 skips, que es algo que hemos estado hablando bastante, porque sí que es verdad que el primer impacto en mesa quizás no es tan importante, porque casi estos juegos al final se va a ir siempre o casi siempre a midgame y ahí se va a decidir las cosas y luego en late llegan solo algunos. El impacto al final es importante, entonces lo hablábamos mucho, que es como un skip, incluso quizás porque no valoramos suficiente la metamorfosis, ¿no? Como decías, o otros ítems en concreto, porque los vemos más de lo que deberíamos, pero como que se nos queda corto en cuanto al puje que mete el extra de oro. Mira, yo al revés, yo estaba pensando en bajar el oro. ¿Dónde? Pero hay que ver, es lo mismo, es que ya son temas de balanceo. Creo que todavía no es el juego que hemos diseñado, o sea, aún queda implementar o corregir esto y ya lo veremos. Pero yo sí que era más partidario de ir bajando el oro o una cosa o la otra, o sea, al final era como que veíamos que tenía mucho impacto. Sí que es verdad que, claro, si queréis buscar esa parte de darle importancia y como nos comentáis los porcentajes de salida van a ser distintos de los ítems, pues tiene más lógica bajar el oro, ¿no? Pero sí, era algo De hecho, mira, los ítems no funcionarán así. Esto es algo que igual estoy revelando una cosa que nunca hemos dicho, ¿no? Pero no pasa nada, los ítems no funcionarán así. Los ítems, en vez de fusionarse con el mismo ítem, creemos que puede ser un poco frustrante para el jugador. Que imagínate que te salen ítems súper diferentes que no puedes fusionar a ninguno y al final no mejoras nada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, en vez de eso, los ítems van a ser los mismos, pero vamos a añadir otro ítem más, que es el ítem upgrade, el de mejora. Entonces lo que vas a hacer es, te van a salir mucho más upgrades que ítems normales. Una proporción de más o menos 60-40. Cuando te salgan ítems, los vas a poder con el upgrade, lo arrastras y lo mejoras. Y vas a escoger una de esas 3 opciones, ¿sabes? Entonces va a ser como el comodín, para que sea mucho más sencillo subir los ítems y no te queden desperdigados por ahí. No sé qué os parece eso como idea. Sí, tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí, al final es lo que tú dices, ¿no? También en cuanto haya ciertas cosas que se vayan encajando, nos daremos cuenta del valor real que tiene. Porque es eso, o sea, ahora pues el tiempo de skipear o de intentar pues hacer rerolls para intentar buscar X cartas y entonces te ves como apurado y quieres sacarlo y entonces haces misclick y pues como que es más caótico, ¿no? Por decirlo así. Entonces imagino que en cuanto vayamos encontrando un poco más de paz en el gameplay, empezaremos a ver más sentido a la forma de desarrollarse. Sí, y nosotros ahí ya sí que podremos recoger muy bien este feedback de, o sea, me hace falta más tiempo, me hace falta más skips, me hace falta menos, ¿sabes? Y ya sí que podemos decidir sobre
pero ya sobre unos números, sobre lo que hace la gente, lo que no hace. Es un juego que yo lo digo siempre, ¿no? Creo que le tiene que dar alegrías a todo el tipo de jugador. O sea, un jugador que le gusta jugar solo una composición, un jugador súper greedy que le gusta solo jugar a sacar el cristal al 3, que le guste subir, que sea como más así, más profesional, que quiera que sea más equilibrado, de subir rápido al 8, coger legendarias, etc. Entonces, bueno, tenemos una tarea muy grande por delante, pero sí que yo veo que el punto inicial ha sido bastante bueno y a partir de ahora pues a correr y a mejorarlo sobre lo que hay. Perfecto, pues yo creo que por mi parte está. Me gustaría saber si Ibix tiene alguna pregunta o Tenorio, que les tenemos por aquí. Yo, a ver, el tema de Chosen, Ricardo ha sido, según lo del TFT, la peor cosa que han hecho el TFT en su vida, entonces creo que no deberían hacer eso. Eso es lo único aportable, porque era puro RNG. Si te sale el Chosen, ganabas. Entiendo que estos juegos tengan algo de RNG, pero es que el Chosen era una auténtica barbaridad. Supongo que ellos estarán al tanto de eso. Aquí te has gastado 8 skips para buscar el cristal rojo, pues gástate 8 skips para buscar el Chosen, ¿sabes? Ya, lo que hay. Si te salía era insta-win. O sea, si te salía Chosen de la épica que tú querías, ya está. No podías hacer nada más. Sí, era muy Bueno, difícil, de hecho, mirad una cosa es que os voy a decir. Claro, os he dicho, ¿no?, que habrá este objeto de upgrade que mejorará los otros objetos. De hecho, cuando mejores la metamorfosis, en vez de contarte como una sinergia más, te contará como 2. Entonces sí que estamos metiendo este elemento de Chosen de alguna forma y le estamos dando muchísimo más valor a la metamorfosis. Bien, por eso tiene que salir menos. Le hemos metido bastante caña, bastante cariño, todo, y es que me encanta que veáis el juego de cómo está ahora y cómo va a ir progresando y que seáis partícipes, ¿no?, de todo, de cómo nace, de cómo mejora y de todos los procesos. Es algo que justo hemos hablado hoy al final y que hablábamos antes de que entraras, ¿no? Que bueno, vivir todo esto es algo que no vives por lo general en los videojuegos. Entonces para nosotros ya como jugadores, que por lo menos cuando nos pusimos en contacto, pues tanto Ricardo como Sasuke como yo, cada uno con perfiles distintos, pero los tres somos muy jugadores. Entonces poder vivir esto también te hace disfrutar muchísimo de los cambios y de apreciar realmente el trabajo que hay detrás. Pues que sale, por ejemplo, este parche de la 19.5 y dices, hostia, pues mira, sí que han cambiado esto, buah, esto ahora se ve estéticamente, hostia, qué locura, que... Entonces, no sé, tiene algo que a poco que te gusten los videojuegos de verdad, lo valoras, yo creo, y lo disfrutas. ¿También lo sufres? Hay momentos de sufrirlo, pero la mayoría es disfrute. Hay momentos duros, ¿no? Y yo también, yo soy el primero, ¿no?, que cuando veo que algo nos funciona, digo, joder, qué pena, ¿no?, con el cariño, ¿no?, que estáis poniendo y tal. Pero bueno, es parte del proceso, yo creo, ¿no? Y de aquí pues intentaremos también mejorar mucho y la verdad es que nos dais una velocidad de testeo, de feedback, de todo brutal, ¿eh? Nada, yo es así. Y lo único también que esto va a pasar, todas las compos, como dice Ricardo, están muy bien, solo hay que probarlas. Seguramente cuando salga el juego oficial, incluso en la beta, va a salir feedback de tío, esta compo está rotísima, y es porque no saben jugar otra, porque no han probado otra. Por ejemplo, Sí. Ricardo, en otros están probando muchas compos, y si no, Magma gana Forest gana tal, Ártico y... ¿Era Ártico, Ricardo, con... Ártico con oceánico, Ártico eléctrico, Ártico Indomables también es Ártico bastante- indomable. Es que hay que probar cosas, es que la gente es en plan, no, yo juego esto, entonces claro, digo porque va a ser el feedback de feedback malo, como digo yo, no es que esta compo está muy rota, y no es que esté rota, es que no han probado otra que le va a ganar a esa compo. Exactamente. Y para creadores de contenido, para guilds, es que dará muchísimo juego, ¿no? Que podáis subir cosas, descubrir cosas sobre el juego, qué funciona, qué no, qué probabilidad, o sea... Funcionamiento incluso de las compos, que nadie se está fijando ahora mismo en el Sí. posicionamiento. Y es algo crucial y nosotros hemos visto en partidas de... Es decir, a mí me pasó, me acuerdo, es que me ha venido una antes justo que estaba jugando contra Ricardo y que le dije, esto está perdido 100%. Y moví 2 personajes y de repente pues el agro que antes estaba pillando el asesino no lo pillaba, el otro tal, el otro cual, y pues se empató o gané o me ganó igual pero estuvo más justo, no sé cuál fue el resultado, pero como que es algo que también va a tener mucha chicha y que dependiendo de la composición que hagas te va a venir mejor X o Y formas de colocarse. También esa parte de, al sumar un poquito más de tiempo, quizás sí de tiempo a mirar cómo están montando los equipos el resto de jugadores, que es algo que sí que no da la vida. O sea, te da una vez atacas, ¿no? Que lo hablábamos mucho, decir, vale, tiro el ataque, echo los bichos, que se revienten y mientras voy a ver qué está haciendo la gente, ¿no? Pero es algo que, bueno, que yo creo que va a estar entretenido y
si nosotros ya estamos haciendo Excels y locuras y pues Beto, que es un chico de la comunidad, está ya como loco, se ha hecho Excel, se ha hecho Canvas, se ha hecho con el Paint, bueno, de todo, pues no me puedo imaginar cuando salga esto de verdad y cuando exista token, que es un tema que no hemos tocado en nada, pero bueno, hay gente que ya lo va preguntando y yo he dado una respuesta quizás un poco tajante, ¿no? Pero he dicho que cuanta menos importancia dan los juegos Web3 a su token, más fe tengo en ese proyecto como juego. Que 100% de acuerdo, porque de hecho yo cuando hacemos las demos, sobre todo con gente cripto, que todo ha jugado juegos a partir de todo del boom de juegos Web3, les pregunto, ¿has visto que es un juego? ¿Te parece un juego cripto? ¿No? Y la respuesta es no, y yo es algo que me alegra, ¿no? Porque sí que es una forma de traer a jugadores que han jugado juegos de toda la vida hacia juegos Web3 y hacia las posibilidades de que ofrece, ¿no? La blockchain, que es algo que ofrece un montón. Pero creo que venimos de proyectos que han manchado un poquito, ¿no? la imagen y la gente, pues cada vez que escucha un juego cripto, pues no quiere saber nada. Pues aquí no hay nada, aquí entras con usuario, contraseña, no necesitas nada, entras a jugar y después ya, si te gusta, si te quieres meter, quieres aprender y de las posibilidades, pues ya lo harás, ¿no? Por tu cuenta y tendrás un montón de vías para entrar. Pero el juego es lo primero para nosotros. Esto sí que nos lo hemos marcado como algo imprescindible. Estamos muy de acuerdo y también nos hemos cruzado, como quien dice, en Elixir, que también están haciendo yo creo que un buen trabajo con eso. Sí. Y bueno, personalmente es que desde Data llevamos mucho tiempo diciendo que es el futuro realmente, ¿no? Que es verdad que la comunidad sigue demandando que existan estos proyectos que manchan la imagen de los juegos de verdad, que pretenden ser un juego y no un staking o lo que sea. Sí. Pero bueno, al final pues mientras haya demanda habrá oferta, pero necesitamos proyectos como este, ¿no? Que yo pueda engañar, entre muchas comillas, a mi amigo de no sé qué y decirle, oye, tú que eres muy bueno al TFT, que lo digo porque lo he hecho, me echas una mano a ver esto y me explicas un poco las mecánicas y cómo aprendiste a ir rápido y tal y no sé qué. Pues al final estás atrayendo gente, estás enseñando un poco y cuando te das cuenta dices, hostia, si soy bueno, a lo mejor me interesa ver si puedo sacar algo o si tengo forma de llegar a X torneo. Siempre hemos dicho que es el camino. Yo sinceramente todos los juegos que requieran skill me gustan personalmente, porque ya es lo que estamos hablando, ¿no? Competitivamente hablando está muy bien. Que como Ricardo me gana a mí, hostia, tal, bien, pues yo intento mejorar para la siguiente partida o tal, para el siguiente torneo, porque sabes, nos enfrentamos en un torneo y me gana, pues es ya ir mejorando, porque sabes que aparte no es jugar por jugar, porque la gente juega al FIFA, porque la gente juega al Call of Duty, porque le gusta, ¿no? Entonces, porque estos juegos que si te gustan puedes jugarlos y si también, y aparte que te gusta puedes también generar algo con ellos, ¿no? Eso está muy bien. ¿Habrá sistema de elo? Es decir, habrá oros, platas, bronces, no va a existir ese funcionamiento. ¿Cómo va a ir un poco ese tema? ¿Lo tenéis pensado? ¿Todavía no lo habéis planteado? No habrá un elo, no habrá un matchmaking. Sí que habrá un matchmaking hablando un poco de token, ¿no? Entrando en el token. Tú para entrar en partidas podrás jugar partidas sin token o podrás jugar partidas en las que accedes pues poniendo algo de token, ¿no? Que son las partidas en las que puedes ganar token también. Sí. Entonces sí que habrá diferentes entradas a diferentes partidas en base al token que pongan los que entran, pero no habrá un matchmaking. Esto lo hace aquí también pues para que sea más diverso el juego, que haya partidas que no siempre gane uno, o sea, no habrá partidas entre pros. Sí que habrá luego un circuito competitivo donde, bueno, pues la gente podrá acceder a través también con el sistema de clubes, a torneos muy grandes. Y ahí sí que pues, será algo más cerrado y será algo más pro. Pero nosotros vamos a que cualquier jugador pueda jugar cualquier partida y que no haya un elo interno. Alguien ponía por el chat, ¿vas a hablar sobre el circuito de esports para guilds Naginata? Imagino que esto es un poco de lo que estabas hablando, ¿no? Sí, habrá un circuito es que nosotros venimos mucho de esports. Esto es una cosa que teníamos muy clara, ¿no? De queríamos hacer un circuito que potenciara pues, los clubes, a los jugadores, en general a todos los actores del sector, que tienen un problema que es bastante complicado monetizar, y por ahí es donde creemos que con el sistema de token y de la economía que hemos hecho, la gente se puede beneficiar mucho, ¿no? De todos los que se monten en una comunidad, pues los creadores, el club se puede beneficiar, y a raíz de ahí también montar un circuito de esports para que los clubes, las guilds tengan sus propios jugadores pros, por así decirlo, pero que en general toda la gente se pueda participar.
Esto es algo que iremos desvelando. Está pensado, no está 100% cerrado todavía, entonces es algo que vamos a ir trabajando y desvelando pues poco a poco cuando lo tengamos claro, y yo creo que ya será de cara al año que viene, a mitades del año que viene, porque hasta entonces sí que queremos probar el juego, ver que todo funciona y prestar mucha atención en esto. Nosotros ya estamos haciendo cantera, por si acaso. Ya estamos preparando un poquito a la gente, así que nada, estaremos más que listos. Yo he tenido la oportunidad de jugar poquito, he jugado 5 partidos, las 5 no las he terminado ninguna, pero bueno, que al final es lo que estaban diciendo también, que es ir mejorando, esta es una beta, todo al final suele pasar en todas, así que nada, realmente yo también he jugado mucho TFT y realmente el juego está muy bien. Lo que pasa es que me resultaba raro cuando Ricardo me ayudó un día a hacerme eléctricos asesinos. Oye, mira, píllate la metamorfosis. Pilló 3 o 4 metamorfosis y digo, joder, tío, esto sale muy rápido, ¿no? Yo realmente estaba buscando al bicho, ¿no? Que era igual, y bueno, como has dicho, que al final está un poco mal el porcentaje. Así que yo creo que la metamorfosis va a pillar muchísimo, por así decirlo, pomo, bueno, realmente algo que quieras tener, en vez de tener un cristal, ¿no? Porque al final a lo mejor 6 eléctricos es mejor que un cristal de rojo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, así que sí, yo lo veo bien todo, así que todo perfecto por mi parte. El tiempo que has dicho Octopus, cuidado, porque a mí me ha resultado súper difícil ir acostumbrándome, que yo me he echado poquitas partidas, pero joder, la velocidad que llevaba Ricardo no la llevaba yo ni para atrás, ¿sabes? Sí, cuesta agarrar. Pues yo creo que es una buena bomba así para soltar. Ya veremos la respuesta. Pero por aquí comentan: ¿se ha desvelado el partner con Team Queso? Pues sí, lo hemos anunciado ya. No sé hasta qué punto ya hemos publicado pues en qué va a consistir, pero sí que ellos han entrado como partner, han entrado como uno de los primeros clubes del circuito que comentábamos, de esports, que vamos a hacer, y de todos los beneficios que va a tener un club, que no habrá muchos, habrá muy pocos en el mundo que tengan la licencia, y no van a haber más, o sea, será como un programa de licencias de franquiciados. Entonces sí, y poco a poco ya estamos trabajando con ellos para enseñar el juego a sus creadores de contenido, a su comunidad, y estoy seguro que próximamente, cuando el juego sí que tenga ya esta estabilidad, porque hasta entonces no podemos ir a comunidades muy grandes, pues los vamos a tener a gente del equipo, del club jugando sin ninguna duda. Nada, pues ahí estaremos e intentaremos hacernos un puestito. Si no puede ser por encima, por lo menos que sea al lado, peleando contra ellos. Bueno, que vengan que mis 50 games seguro que ahora mismo les gano. Luego ya no, pero ahora mismo. Exacto. Ahora mismo el primer torneo lo ganáis vosotros. El primero de calle, por favor. Han metido un vicio a esto insano. Pues nada, yo Pero creo que es una notición, la verdad. sí, es algo que bueno, se está empezando como a hablar un poco, ¿no? Del tema de que vayan entrando los proyectos de verdad, ¿no? De esports, y entren en juegos web 3. Estas noticias, todo lo que es adopción, inclusión, y a través de guilds que tienen comunidades ya tan fuertes, o equipos de esports que tienen comunidades tan fuertes, solo se pueden sacar cosas en positivo. Así que yo creo que es una buena forma de cerrar por aquí. De todas formas, espero que podamos volver a vernos o a escucharnos, por lo menos para la próxima versión, y nos comentes un poco también y podamos darte feedback, y agradecerte la velocidad a la que has llegado de repente, que has caído ahí del cielo, y sobre todo pues eso, tu tiempo y haber resuelto un poco todas las dudas que había. Gracias a vosotros, a todos vosotros, a toda la comunidad de Data, y por la caña que le estáis metiendo y el cariño. Y sí, seguro, sin ninguna duda, veremos pronto y hablaremos más sobre Cyber Titans, sobre todo lo que se viene, y sobre el proyecto y sobre las mejoras, ¿no? que tenemos pendientes de mostraros. Así que gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Genial, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. Venga chicos, un abrazo. Un Chao. abrazo. Pues nada, hasta aquí ya hemos tenido el primer AMA, yo creo, a nivel público, con el CEO de Cyber Titans. Espero que disfrutéis del contenido, que lo paséis por ahí a toda la gente que tiene dudas sobre cómo funciona, sobre los bugs, sobre los errores, lo que sea, que tengáis este vídeo como recurso, y que disfrutéis del equipo y que os unáis a la Guild de Data. Nos vemos en la próxima.